Hola de nuevo, aquí nos estamos viendo. Estás de nuevo en la clase de mecánica de materiales. Es parte de tu asignatura o tu materia de ingeniería de materiales. Que bueno, aquí nos estamos viendo de nuevo. Sígueme. Entonces, continúo. Vamos a ver tensión, deformación, elasticidad, módulo de elasticidad, porcentaje de elongación, dureza, deformación plástica, tensión de cizalla y ley de Schmidt. Sígueme, no te estreses y puedes pausar este video cuantas veces quieras y cuantas veces necesites. Entonces, aquí te veré y me verás. Muy bien, empiezo con tensión y la tensión va a estar definida por una deformación que puede sufrir cualquier, llámese un cable, una pieza cualesquiera. Aquí yo tengo una pieza en esto. Tenemos unas piezas cilíndricas que, si tú te fijas, tienen un tamaño y a esto se refiere la L subíndice 0, que es longitud inicial. Y tengo, al someter a una tensión, o sea, al someter a fuerzas, aquí lo tienes, tomas este mismo cilindro o pieza de material, lo vas a tomar y lo sometes a estas tensiones que están marcadas aquí, o sea, a una serie de fuerzas, lo estiras y vas a obtener un estiramiento, un alargamiento, una deformación. Y esto nos da una longitud final, que es lo que ves aquí. La L solita la vamos a representar como longitud final. Y esto es bien importante que ya te empieces a familiarizar con ello. Vamos a ver entonces esto en las ecuaciones. Una diferencia de longitudes que es la longitud final menos longitud inicial, y eso va a aparecer en las cuentas que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a terminar de definir, borro esto porque luego nos va a estorbar en el mismo video. Vamos a ir definiendo cada una de estas situaciones. Tengo que hablarte de la deformación elástica y plástica. La deformación elástica es aquella que puede sufrir el material, una pieza que tú estés sometiendo a tensión, pero este vuelve a su forma o dimensión original, mientras que la deformación plástica no, perderás las dimensiones originales. Ojo, regresa a ver la elasticidad que está en las diapositivas que entregaron tú o tus compañeros. Hay que estudiarlas, hay que leerlas y ponerles atención. Bien, entonces continuamos. Aquí va a aparecer ahora esto que pareciera nuevo, pero estaremos viendo algo como esto. Voy a pintártelo. Tensión, que vamos a utilizar la letra sigma del alfabeto griego. Y vas a ver esto que es fuerza sobre área o A subíndice 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto, la tensión, que es para lo que estamos utilizando sigma, fuerza de tensión uniaxial, que se refiere a estas fuerzas que tienes en el diagrama. Aquí repetimos el diagrama de la izquierda, son esas fuerzas, y el área original de la sección transversal, o sea, esta área que tengo aquí, suponiendo que la amplío, esto es el área original, el área o A subíndice 0. Muy bien, borramos porque ahorita pues vamos a seguir necesitando este lienzo. Continúo platicándote de lo que es la tensión y que vamos a utilizar unidades de tensión, como ves aquí, alcanzas a ver al otro extremo de la diapositiva, tú ves que hablan de un psi igual a tantos PA igual a megapascales, tantos psi es igual a tantos megapascales. Vas a utilizar esta información porque las unidades de tensión son los newtons por metro cuadrado, que nos da pascales. Y un newton está expresado, esto está definido por la segunda ley de Newton. Lo estás estudiando o lo vas a estudiar también en mecánica, pero bueno, un newton es, fíjate, es el equivalente a
1 kilogramo de masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, metro por segundo cuadrado. A eso se refiere. O sea, por eso es que vas a estudiar esto, masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Ahorita nosotros aplicamos la ley de Newton a el trabajo de tensión. La tensión, lo que hace esta deformación. Y la tensión, te repito, hay que recordar esto, vamos a estar utilizando esta letra del alfabeto griego, sigma, ¿sí? Para la tensión. Y, ok, en el sistema internacional de unidades, ya te estaba diciendo ahorita, vamos a utilizar lo que es el Newton por metro cuadrado, o sea, fuerza que está dada en newtons en área, metro cuadrado. Y esto en el sistema internacional de unidades es lo que conocemos como pascales, ¿sí? Pascales. Estas son las unidades que vamos a utilizar, pero no son las únicas. Están las unidades del sistema inglés o anglosajón, que son las libras fuerza por pulgada cuadrada, o lo mayor conocido como PSI, PSI, que es Pound Square Inch, PSI. O también lo escribimos como libra fuerza por pulgada cuadrada. ¿Sí? Aquí está en un ladito donde está mi imagen, entonces aquí lo vas a ver. Puedes consultar las diapositivas aparte, las puedes bajar, toma nota, apúntalas y para que puedas entenderle todavía mejor. Muy bien, entonces, hablando de las unidades, quizá ocupemos hacer conversiones, entonces por eso incluimos acá de este otro lado, están a qué es equivalente una libra fuerza por pulgada cuadrada a 6.89 por 10 a la 3 pascales, que 10 a la 6 pascales es un megapascal y que 1000 cis o 1000 pulgadas, libras fuerza por pulgada cuadrada son 1 kilo si o 6.89 megapascales. Bien importante y vas a seguir usando esta información. Entonces, como estaba hablando de ya de esta, la utilización de hacer un cálculo de tensión, pues vamos a ver un ejemplo. Dice una barra de aluminio de 0.500 pulgadas de diámetro está sometida a una fuerza de 2.500 libras fuerza. Calcule la tensión convencional que actúa en la barra en libras por pulgada cuadrada. Ojo, primero pues vamos a ver con qué datos cuento, ¿verdad? Eso es lo que siempre hacemos para trabajar con un problema. Aquí te lo presento ya resuelto, pero entonces, ¿cómo empezaría? Muy bien, entonces tengo mis datos. ¿Qué me dice el problema? Lo leo otra vez. Una barra de aluminio de 0.500 pulgadas de diámetro. Ah, me dieron diámetro. Aquí está. Aquí lo voy a marcar. Entonces tengo el diámetro, es igual a 0.500 pulgadas. Me salió medio raro, feo aquí. ¿Y qué más? Sometido a una fuerza de 2.500 libras fuerza. Perfecto. Me dieron la fuerza. 2.500 libras fuerza. ¿Qué crees? Tengo las unidades, ambas están en el sistema anglosajón. Perfecto, puedo continuar con el trabajo. Y lo siguiente es tomar la ecuación, que es fuerza sobre área igual a la tensión, ¿verdad? Eso es lo que estábamos trabajando hace un momento. Entonces, si estamos hablando de calcular fuerza, que ya me la dieron en el problema, aquí está, fuerza, pero no conozco el área, pero la puedo calcular, por supuesto que sí, porque dentro de las fórmulas también que ya conocemos, sabemos nosotros que si es una barra de aluminio, no me están hablando de diámetro, entonces voy a ponerla horizontal, pero me están hablando de algo como esto. O sea, yo tengo un diámetro. ¿Puedo calcular el área de aquí? Por supuesto. El área de una circunferencia tenemos de dos. Una es pi por radio al cuadrado y la otra es utilizar el diámetro directo, que es lo mismo que calcular
pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es lo que estamos utilizando aquí. No sé si quieras observar aquí que tengo el pi sobre 4, nada más que ya rayé todo encima. Voy a borrar esta línea y vamos a continuar a proceder con el cálculo. Voy a observar, si tú quieres ver, aquí estoy poniéndote las 2500 libras fuerza, que eran las que me había dado acá, dividido entre el área, pi entre 4, o sea, pi por diámetro al cuadrado, observa que aquí está el cuadrado, sobre 4. ¿De dónde salieron estas .500 pulgadas? Eran de los datos que me está dando el problema. Es momento de calcular, ya sustituí 2500 libras fuerza sobre .500 pulgadas al cuadrado, entonces, ¿qué sigue? Tomo mi calculadora, realizo la operación, las 2500, dividido entre pi, acuérdense de poner los paréntesis, y es pi entre 4 por .500 al cuadrado. ¿Y qué nos va a dar esto? Cerramos paréntesis. Y me da 12.732, no sé si alcanzas a ver, ahí estaba el resultado, ahí está, 12.732.40 libras fuerza por pulgada cuadrada, o bien pudiera haber expresado esto mismo como 12.732.40 cis, ¿ok? Entonces así de sencillo, un cálculo de tensión. Tengo que observar los datos nada más con cuidado y doy la continuación de la sustitución del problema. Observo qué me estaba pidiendo el problema. Tengo que leer bien otra vez, una y otra vez, el primer detalle para la resolución de un problema de cualquier tipo, pero sobre todo uno de ingeniería de materiales es leer. Hay que observar qué datos me da el problema, qué me está preguntando el problema. Y así de sencillo, bueno, aplicamos la ecuación. Entonces vamos a continuar. Tengo un segundo ejemplo. Tengo una barra de 1.25 centímetros de diámetro, sujeta a un peso de 2.500 kilogramos. Calcula la tensión convencional que actúa en la barra en megapascales. Ojo, qué me está dando y qué me está pidiendo. Entonces tomo los datos que me da, aquí me está dando 1.25 centímetros de diámetro. Voy a tomar otro color que se note más fuerte. El diámetro, aquí está. Eso es uno de los datos. Diámetro igual a 1.25 centímetros. Ahorita me preocupo por las unidades, ¿ok? Tengo sujeta a un peso de 2.500 kilogramos. Entonces tengo masa igual a 2.500 kilogramos. Ojo, no confundan masa con fuerza. Por eso es que recordaba ahorita la segunda ley de Newton y aquí se los puse. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí vamos a tener que hacer un cálculo extra, hay que calcular la fuerza. Entonces, ¿qué más tengo? 2.500 kilogramos. Calcula la tensión convencional que actúa en la barra en megapascales. En megapascales, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Uno, tengo que calcular la tensión. Ya sé que la tensión la voy a calcular con tensión es igual a fuerza sobre el área uniaxial. Desconozco la fuerza, pero la calculo con los datos que me dieron. La aceleración, ¿cuál es el dato? Este ya lo conozco. La aceleración de la gravedad. Siempre que me hablen de peso, estoy tomando la aceleración como G. ¿Ok? Entonces, nada más sustituyo los 2.500 kilogramos que me habían dado en los datos por 9.81 metros cuadrados, metros por segundo al cuadrado, y me va a dar el resultado de la fuerza que yo estaba esperando. O sea, estos 24.525 newtons. ¿No me crees? Toma tu calculadora, haz el cálculo. Y entonces, ¿qué más tengo que hacer?
El diámetro me dijeron que era 1.25 metros. No, me dijeron 1.25 centímetros. Las unidades, recuerda que serán newtons sobre metro cuadrado, o sea, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que estos salen de multiplicar masa por aceleración, que tienes aquí, dividido entre metro cuadrado. Quiere decir que en toda parte de estas unidades estoy usando metros, no centímetros. Por eso tenemos que hacer una conversión de estos 1.25 centímetros a metros, los cuales son 125 metros. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poquito de borrar aquí, porque ya estamos encimando mucho, ¿verdad? Entonces, ya que tengo la cantidad de metros, no me queda más que sustituir. Borro, borro. ¿Y cuál es el resultado? El siguiente, sustituyo la fuerza que calculé, los 24.525 newtons, divido entre el área, ya recuerda que ya lo hablamos en la diapositiva anterior, pi entre 4 por 125 metros al cuadrado, y el resultado que me da 1.99 por 10 a las 8 pascales. Pero el problema me pidió megapascales. ¿Y cómo hago eso? ¿Te acuerdas que en una diapositiva anterior estábamos hablando de que habría que hacer convenciones? Un mega es 1 por 10 a las 6. Entonces nada más voy a hacer la conversión. Aquí la tengo abajo, ya te la presento. Divido este número que ya calculé entre 1 por 10 a las 6 y me da por resultado más o menos aproximadamente 199 megapascales. ¿Difícil? No. Detén la grabación, detén este video, vuélvelo a pausalo, avánzalo, regresa a la explicación una y otra vez y no se te hará difícil de entender, ¿sí? Cualquier duda, igual, ahí estamos para que preguntes. Y adelante, con mucho gusto. Muy bien, pues continuamos con la siguiente, que es deformación en sí, hablar en general de la deformación. Entonces, ahorita te estaba hablando, ¿sabes qué? Voy a tener la longitud inicial y voy a tener una longitud final, porque se va a estirar un poquito. Entonces, es lo que estás viendo en la imagen acá a tu izquierda, ves que tienes, empiezas con 2 pulgadas, por ejemplo, aquí en el interior, que es lo que nos ayuda a observar esto. Entonces tú puedes ver que tenemos estas 2 pulgadas. Podemos hacer marcas para medir esto y al final vemos que esto crece a 2.65 pulgadas. ¿Lo ves? Entonces de esto se trata la deformación, que va a haber una longitud inicial, una longitud final. Y se calcula tan sencillo como lo estás viendo en esta ecuación. La deformación, que vamos a utilizar la letra del alfabeto griego epsilon, que va a ser igual a la longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ver también ejemplos. Continuamos. Hay que observar que aquí en la deformación, como vas a dividir longitud entre longitud, pues las unidades se te van a ir y dejas de preocuparte por ellas, no hay problema alguno. Entonces, nada más, ojo, nada más tienes que cuidar que las unidades de ambas longitudes sean las mismas. O sea, si estás utilizando un sistema internacional de unidades, deben de ser todas en el sistema internacional. Si estás utilizando anglosajón, o sea, pulgadas, pies, tiene que ser lo mismo, ¿sí? Entonces, no vayas a mezclar unidades con unidades. Y de aquí, de la deformación, que acuérdate que ahorita dijimos que vamos a utilizar la letra del alfabeto griego, la epsilon. Además, luego podemos encontrar el porcentaje de deformación, a lo que le llamamos también elongación. La deformación es este epsilon. Deformación, ¿no? Se me fue la mano un poquito para abajo. Y el porciento de la deformación
Eso es lo que le llamamos elongación. Que no es más que hablar del porcentaje de cuánto cambió eso, cuánto se estiró. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vas a ver que resulta una magnitud adimensional, por lo que ya dijimos ahorita, divides longitud entre longitud, o sea, pulgadas entre pulgadas se van. Entonces, aquí no va a pasar nada con las unidades. Continuando, tengo un problema ejemplo 3. Observa, lee con cuidado. Una probeta de aluminio comercialmente puro de 0.500 pulgadas de ancho, 0.040 pulgadas de espesor y 8 pulgadas de longitud, con dos marcas de ensayo realizadas en el centro de la probeta y separadas entre sí 2 pulgadas, es deformada hasta que las marcas se han separado 2.65 pulgadas. Y te puse aquí figura 2, o sea, para que veas que es lo mismo que estábamos trabajando en la diapositiva anterior, que ahí tenías esa separación, ¿sí? Entonces, vas a tener estas 2 pulgadas y al final vas a tener 2.65 pulgadas. Te pregunta, calcula la deformación convencional y el porcentaje de elongación o alargamiento que ha sufrido la muestra. Ya está resuelto, pero entonces nos vamos igual por partes como hemos ido con los anteriores. Entonces tomamos, aquí tienes, nos dice varios datos. Primero vamos a leer 0.500 pulgadas de ancho, 0.040 pulgadas de espesor y 8 pulgadas de longitud. Aquí, ¿realmente necesitamos utilizar estos datos? No, esa es la clave. Como tenías una probeta, varilla, lo que sea, y nos dice, ¿sabes qué? Tienes aquí un espacio de 2 pulgadas. Resulta que si lo estiro, voy a dibujar un poquito mejor, esas marcas que tenía originalmente ahora van a medir 2.65 pulgadas. ¿Qué tal? Entonces no necesito tomar el resto. Tomo nada más esos datos, el 2.0 pulgadas y el 2.65. Y lo demás lo guardo por si lo llego a ocupar para otro cálculo después, pero no necesitas ni tomarlo en cuenta. Qué maravilla, ¿no? Entonces, por eso hay que leer con mucho cuidado. Tomas entonces estos datos y sustituyes. Deformación es igual a la longitud. Uy, se nos vino después. Muy bien, por la grabación cometí un error con el puntero, pero aquí voy a corregirlo. Entonces, tú nada más sígueme el rollo. Nos decía longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Esto es igual a la deformación y me daban 2.65 pulgadas menos 2.00 pulgadas dividido entre 2.00 pulgadas porque es el dato original. Esto nos da, como hago el cálculo rapidito, 2.65 menos 2, ya sé que es 0.65, dividido entre 2, que son las 2 pulgadas, me da 0.325, que ese es el dato que voy a tomar en cuenta, 0.325. ¿Y qué más? Pero me pedían también el porcentaje de alargamiento o el porcentaje de deformación, que esto no es más que tomar ese 0.325 y multiplicarlo por 100. O sea que te da ¿cuánto? ¿Cuánto? 32.5%. Pues sí, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, esa era la deformación. Tú puedes regresarte, detener el video, ves esta explicación y te regresas a lo anterior. ¿Está bueno? Entonces, bueno, lo siguiente que quiero mostrarte aquí es la tensión de cizalla. ¿Y de qué estamos hablando ahora? Bueno, aquí tienes un diagrama a tu derecha de las diapositivas donde puedes observar, tienes tensión sobre un cuerpo, una pieza, y al estar generando esa tensión, bueno, el cuerpo va a ser sometido a tensión de
tracción. Vaya que como por capas vamos a tener fuerza cortante y a eso se le llama tensión de cizalla. Y esto es lo ahora nuevo que vas a observar aquí. Es lo que te estoy mostrando aquí abajo. Es en esta ecuación tau, esta es la letra griega tau, es el esfuerzo cortante. ¿Por qué? Bueno, como observas acá arriba en el diagrama, esa S se va a referir a la fuerza cortante por capas. Esto es tracción. Entonces, vas a ver ese esfuerzo cortante dividido entre el área. ¿A qué te suena? Pues es tensión, es un cálculo de tensión igual que la que vimos anteriormente. Entonces, nada más que aquí, como vamos a hablar de tensión de cizalla con tau, en lugar de sigma, cuando usemos tau es para cizalla, cuando usemos sigma es para tensión convencional. ¿Okay? Entonces, pero es un cálculo similar, no es más que calcular una fuerza sobre determinada área. ¿Okay? Y lo que estás viendo ahora en pantalla del mismo libro de fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, estás observando un aparato, cómo se evalúa la tensión de cizalla o la tensión en sí. Y nada más que, si tú puedes observar esta figura, aquí, se cuenta, tenemos dos espacios donde agarramos esa pieza. La pieza va a estar aquí, aquí en el medio. Ahí está la pieza agarrada. Pero adivina qué, vamos a ver una práctica. Es sencillita, es cortísima, a diferencia de las que se hizo anteriormente. Es una práctica también de simulación, pero donde vas a ver un aparato similar a este. Vamos a someter una pieza a esta tensión, la jalamos y vas a ver cuánto aguantó. Hay un estiramiento y llegamos a otra parte que se le conoce como fractura. Entonces hay límite plástico, o sea, el límite de qué tanto se podía deformar y hasta que truena, ¿sí? Y se corta esto. Entonces, bien, vamos a ver este tipo de maquinaria para medir esta tracción y como te lo explicaba en la diapositiva anterior, o sea, esta prueba es tomada una probeta agarrada con fuerza. Aquí es donde van las fuerzas hacia afuera, perdón. Y es un banco donde vas a agarrarlo con, bueno, prácticamente es automatizado, pero vas a jalarlo y vas a ver qué tanto soporta este material. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto lo vas a ver en el simulador, pero también vamos a ver aquí en un problema donde vamos a continuar hablando de esto y por ello es que se tiene que hablar del módulo de elasticidad. Ahorita te decía, bueno, está el límite que es el esfuerzo, el límite plástico, pero esto lo calculamos con la elasticidad y es la primera parte de un ensayo de tensión donde el metal, la pieza de metal se deforma elásticamente. ¿Recuerdas qué es eso? La deformación elástica es que puede regresar a su forma original o dimensiones originales. Es complejo el que un material pueda hacer esto. Es un límite relativamente corto. La máxima deformación elástica en un metal, como ves ahí, puede ser de lo máximo 0.5%, ni siquiera llega al 1%, es la mitad, 0.5%. Pero hay algo que nos ayuda a definir esto, que es el módulo de elasticidad de Young, lo que estás viendo aquí. Aquí vamos a utilizar la E normal y esto se calcula, fíjate bien lo que comparamos. El esfuerzo de tensión, ¿sí? Lo que vimos en las primeras diapositivas de aquí,
entre la deformación, o sea, la deformación esta, la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud final, ¿sí? Esto. Entonces, te estaba preparando para llegar a ver y decir, ¿y esto qué nos sirve? Bueno, pues para saber qué tanto puede entonces aguantar el material, ¿sí? Es una relación, es una razón entre un punto y otro. Bien, pero entonces el límite elástico, como te comentaba o les comentaba ahorita, es el llegar, puedo tener un esfuerzo de formación, ahorita lo veían ahí, o sea, es el esfuerzo debido a la tensión entre la deformación. Esto lo grafico y me va dando esto, lo que ves en azul, la región elástica, región plástica donde ya no va a volver a su dimensión original y de repente se quebra, fractura, se separa. ¿Sí? Entonces, estos son propiedades que me van a ayudar a saber qué tanto puede resistir mi material. Para eso vamos. ¿Sí? El límite elástico, hay otra situación donde para estructuras en ingeniería haces esta comparación de esta gráfica que estás viendo aquí a un ladito, donde tienes esto, la tensión y la deformación, y el límite elástico generalmente tiene lugar en un 0.2%. ¿Sí? Esto es conocimiento general sobre esto. Ahora, volviendo atrás, ¿cómo hago el cálculo de porcentaje de elongación? Simplemente, como ya lo habíamos mencionado ahorita antes, la elongación es igual a la longitud final menos longitud inicial dividida entre la longitud inicial. Ahora, el porcentaje de elongación no es otra cosa más que multiplicar esto por 100. ¿Sí? Y aquí tienes otro ejemplo, tienes una lámina de 0.062 pulgadas o 1.62 milímetros, lo que quieras utilizar de aluminio. Esto tiene un 35% de elongación. Aquí hay una relación, muchachos, entre más blando sea el material, digamos, entonces puede estirarse o deformarse más. Pero si el material es de alta resistencia, aquí te lo subrayo, o es más duro, el porcentaje de elongación es menor. Hay que utilizar la lógica de los conocimientos que estamos obteniendo ahora para poder entender todos estos conceptos. Muy bien. Continúo. Y hay otro cálculo que vamos a encontrar por ahí. No siempre todo va a ser en nada más longitud. Puede ser que también me pregunten cosas como el área, por ciento de reducción de área, o sea, lo que tengo aquí. Lo padre es que no es más que una expresión similar a la de la elongación, o sea, en lugar de longitud, final, inicial, aquí son áreas. Es área inicial menos área final entre área inicial. Porque estoy hablando de reducción de área. Porque estoy hablando de reducción de área y aquí aparecen diferente, no aparece. Acuérdate que la elongación tengo longitud final menos inicial entre la inicial. Porque la elongación es aquí creció y el área se redujo. Acuérdate que era un área axial. Te voy a dibujar más o menos otra vez aquí. Si yo someto esto a esfuerzos para acá abajo también, lo que va a pasar es que esta área nueva, esta área de aquí, es menor que esta otra área. ¿Sí? Aquí lo escribimos al revés. Esto es de esta forma. Está escrito al revés. Entonces voy a escribirlo de nuevo aquí. Tengo
esta área, que es la final, será menor que el área inicial. Entonces, por eso la acomodamos la resta como viene aquí. Área inicial es mayor menos el área final entre el área inicial. Y esto me va a servir porque, insisto, en ocasiones yo no quiero saber cuánto se estiró, sino cuánto se redujo el área, el propio diámetro. ¿Eso de qué me sirve? Bueno, cuando estoy, si estoy construyendo algo, si voy a utilizar distintos materiales, si quiero ver cuánto va a resistir, necesito saber todos estos datos. Y entonces tengo que hacer estos cálculos. Muy bien. Tengo un ejemplo. Una muestra cilíndrica de 0.500 pulgadas de diámetro de un acero al carbono 1030. Luego vamos a entender este código. Muy bien. Es llevado hasta la fractura en una máquina de pruebas de tensión. ¿Qué pasa aquí? Nos fuimos al límite. El diámetro de la muestra resultó de 0.343 pulgadas al fracturar y calcula el porcentaje de reducción en el área de la muestra. Entonces, tomamos de nueva cuenta, esta es la fórmula, área inicial menos área final es sobre el área inicial por 100, ¿sí? Esto es lo mismo que esto que está aquí a la derecha. Te lo explico. ¿De dónde salió 1 menos área final entre área inicial? Bueno, pues es que es lo mismo que tener área inicial entre área inicial menos área final entre área inicial por 100, ¿sí? Si yo junto estos, área inicial entre área inicial es 1 menos área final entre área inicial, lo que te está marcando aquí, ¿sí? Por 100. Entonces, borro todo esto, que te estoy haciendo un rayadero aquí encima. Muy bien. Ya entendimos de dónde salió ese 1 menos, ok. ¿Por qué hacemos eso? Podemos sustituir de nuevo, pero es más rápido el resolver, ¿sí? Eliminamos uno de los términos y nada más ponemos uno. Me dieron ya los diámetros, yo tengo que calcular áreas. Recuerda que pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es lo que estás teniendo aquí eh, en ambos al sustituir. Este diámetro, que es el del área final, que es el punto 343 pulgadas al cuadrado, el diámetro inicial, punto 500 pulgadas por 100. Tomas tu calculadora, sustituyes y te va a dar, toda esa división te da 0.47, 1 menos 0.47 por 100 es 53%. ¿Sí? Espero que hayas entendido. Tómate el tiempo para ver este problema. Es muy sencillo. ¿Qué más tengo? Pues resulta que no es todo. También dentro de la tensión hay algo conocido como tensión real y deformación real. ¿Qué significa esto? Una vez que hago los ensayos, resulta que hay una fuerza media sobre la muestra de ensayo y un área de muestra de sección mínima en un instante. Esto me lleva a calcular una tensión real, misma fórmula, fuerza entre área. Y la deformación real, aquí es donde cambia un poquito. Resulta que, ¿cuánto se deformó? ¿Recuerdas que hemos estado trabajando sobre un diagrama de hablar de que tengo una pieza que voy a someter a una tensión, lo jalo en ambos lados y voy a tener al final ligeramente mayor esta longitud. Entonces, ¿qué tanto es lo que creció? Y matemáticamente hablando, ustedes que están estudiando la integración, esto que acabo de marcar aquí en rojo es lo que realmente va a pasar. O sea, la longitud, el cambio de longitud evaluado entre la misma variable. Entonces, esto ustedes ya saben que cualquier diferencial sobre la variable al integrarlo es
longitud, perdón, es el logaritmo natural, longitud, el logaritmo natural de la variable evaluada, como la tengo aquí, de la longitud inicial hasta la longitud donde haya terminado el ensayo. Puede ser hasta que llegamos a la fractura y luego tengo que medir cuánto fue realmente, o bien puede ser un ensayo donde me quede una prueba, pues, donde nos quedamos en un crecimiento que se dio, un cambio. Entonces, así de sencillo, nada más va a ser la deformación real, el cálculo es el logaritmo natural de pues, el cambio de las longitudes. Por favor, hagan un formulario. Ya aquí llevamos cuántas fórmulas, entonces hay que irlas apuntando. Y aquí te escribo qué eran las longitudes y de aquí, si asumimos un volumen constante de la longitud de calibración por la sección de la muestra durante el ensayo, entonces, fíjate qué padre, podamos igualar la longitud inicial por el área inicial es igual a la longitud final por el área final. Y esto nos puede llevar también a la deformación real, es igual al logaritmo natural de las longitudes, pero también a su vez son iguales al logaritmo natural de las áreas. Y de ahí, si hay algún problema donde tú te encuentres que tienes un área inicial o tienes una longitud, puedes hacer esta igualación y despejas. Es lo padre de estos modelos matemáticos, que puedes usar uno con el otro y los mezclas. Aquí tienes un ejemplo para que vieras este cálculo. Nos da datos, carga aplicada a la muestra, 0.17 libras fuerza. Nos da el diámetro inicial de la muestra, 0.500 pulgadas. Nos dio un diámetro de la muestra sometido a una carga de 0.472 pulgadas. Entonces, ¿de qué va a tratar esto? Si quiero calcular área inicial, tengo que tomar el dato de el diámetro inicial, ¿de acuerdo? Y este es el área inicial. Si quiero ver el área bajo la carga, entonces tomo el siguiente dato, una vez que ya lo puse en la carga, aquí está, el 0.472 pulgadas y me da esto, 0.175 pulgadas. Sí, aquí me pedían calcular o comparar, perdón, la tensión y la deformación convencionales con la tensión y deformación reales. Entonces, puedo calcularlas. Voy a eliminar todo esto que ya escribí aquí. Vamos a dar continuación en la siguiente diapositiva, donde la tensión convencional, o sea, el primer cálculo que habíamos hecho al principio, que es la tensión con sigma igual a fuerza sobre área uniaxial, pues no es más que dividir esos 1700 libras, perdón, 17.000 libras fuerza entre 0.916 pulgadas cuadradas. El área inicial la acabamos de calcular en la diapositiva anterior. Regrésate en las diapositivas o pausa el video, regrésalo tantito para que lo vayas a ver. Pulgadas cuadradas. Y esa división nos da, como tienes aquí, 86.700 cis o libras por pulgada cuadrada. La deformación convencional, o sea, esta que habíamos estudiado, donde decimos que es la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial, bueno, esta nos da, recuerda que el problema no nos da longitudes, pero de la situación convencional que estudiamos antes de pasar este problema, podíamos igualar a las áreas. Entonces, tomamos esta sustitución aquí y, o sea, la parte de la longitud inicial, perdón, entre la longitud inicial menos longitud inicial entre longitud inicial, esto es lo mismo que decir
esta igualación menos 1. Y nada más volvemos a sustituir con las áreas que ya calculamos y nos da 0.12. La deformación, acuérdense que la deformación no tenía unidades, pues aquí no nos preocupamos, estamos dando pulgadas mientras usemos el mismo sistema de unidades, ¿ok? Muy bien, entonces continuando, tenemos ahora la comparación, que es lo que nos pedía hacer el problema. Nos dijo, ¿sabes qué? Calcula la real. Entonces la real, tomamos de nueva cuenta los datos, el área en cuestión, que eran las .165 pulgadas, está calculado en la diapositiva anterior, regrésate para allá. Esto nos da 97.000 cis. Sí hay una diferencia con la tensión convencional y la tensión real, y aquí tienes para checarlo. Muy bien. Y la deformación real, logaritmo natural de las longitudes o bien logaritmo natural de las áreas. Hacemos este cálculo y nos da .113. ¿Es diferente de esta deformación .12? Sí, sí son ligeramente diferentes. ¿Sí? Era lo que te pedía hacer el problema. El problema decía, ¿sabes qué? Compara qué tan diferentes son. Y pues sí, sí da diferente. Muy bien. Vamos a pasar a dureza. Y la dureza, tienes ensayos o pruebas para hacer esto. Vas a ver que hay ensayos de Brinell, de Vickers, de microdureza de Knopp, el de Rockwell, que es súper común, donde tienes esto, que es una punta que vas a tener para que tú veas, va a estar marcada. ¿En qué se diferencian cada tipo de ensayos estos? Bueno, lo que pasa es que vas a someter la pieza, tienes la pieza y vas a golpearla y vas a causar una deformación con ese golpe que se va a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vas a marcar, puede hacer que se haga una perforación, algo así como se marcó la bolita, si era una bola lo que estábamos metiendo. Si es un cono, va a marcar algo así como una cruz, lo que ven aquí. Esto es lo que va a quedar marcado en esa deformación y es lo que vamos a medir. Se mide la profundidad y el ancho de lo que está deformándose. Muy bien, entonces detuve un poquito la grabación, tú no te habrás dado cuenta, pero para mostrarte algo que íbamos a utilizar en una práctica sobre dureza. Y lo que te decía yo ahorita es que las puntas de los durómetros, es lo que va a hacerle la marca al material. Lo sometes en un esfuerzo bien grande. Esta es una punta, te la muestro aquí para que la puedas observar y puedes ver cómo estaba en esta forma de cono, termina en una punta y lo que hace es con la máquina, con el durómetro, es eso, hacer una marca, perforar. Esto va precisamente, esta punta va montada en estos durómetros. Esta es para un durómetro de Rockwell. Es una punta o perforador de un acero con alta dureza para que puedas utilizarlo en esa forma. Y de hecho hay los perforadores estos o los punzómetros que son de incluso punta de diamante. ¿Por qué? Pues por la alta dureza. ¿Sí? Y bueno, continúo. Puedes consultar esto aquí cuantas veces quieras. Vamos nosotros a utilizar en la práctica una segunda. Vamos a hacer dos simulaciones, una de tracción o tensión de cizalla y otra de dureza. Son muy cortitas porque es utilizar
el aparato y ya tiene montada la pieza, le das en pieza y ya nada más obtenemos el resultado, pero el chiste es que lo vean. Y aquí yo te estoy subrayando, el que vamos a hacer es un ensayo de dureza, se parece un poco a el de Rockwell, o sea, la punta que te acabo de mostrar, pero vamos a verlo con Vickers, ¿sí? Estaba usando el ratón, por eso me salió tan feo en lugar de usar la plumita. Entonces, vamos a ver ese, que es algo similar a ver este que te estoy mostrando aquí es el durómetro de Rockwell. Son muy similares unos de otros. La pieza va montada también por acá, ¿sí? Tienes la punta y sometes la pieza a un esfuerzo y puedes ver, hay una pantallita siempre donde vas a poder ver el resultado. Cuánto tú utilizas una determinada fuerza, cuánto es lo que realmente se perforó, o sea, el agujerito que se le hizo. Y entonces, ¿a qué nos referimos con dureza? Bueno, sencillo. Es una medida de la resistencia de un metal a la deformación permanente plástica. O sea, si se hizo ese agujerito, qué tanto se hizo. Realmente cada material va a demostrar distinta perforación. Entonces, por eso es que podemos saber qué tanta dureza puede tener ese material. Interesante, ¿no? Y es una prueba sencilla. Lo que los durómetros pues son muy caros, pero podemos construir y hacer pruebas que nos permitan realmente saber y comparar los materiales. La dureza de un metal se mide forzando la indentación. Indentación es eso, el agujerito que hiciste, de un penetrador en la superficie del metal. El penetrador, que normalmente es una bola, pirámide o cono, está fabricado con un material mucho más duro que el material a ensayar. Por ejemplo, el material empleado en estos penetradores suele ser acero templado, carburo de tungsteno o diamante. ¿Sí? Continuamos. Te va a quedar más claro una vez que veamos cómo, te lo puse aquí, la práctica del ensayo de dureza. ¿Sí? Muy bien. Y aquí te muestro un zoom de cómo sería el ensayo de Vickers, que es el que vamos a ver. Realmente nosotros para la siguiente sesión donde veas esto de la práctica, vamos a poder medir esto de aquí. ¿Qué tanto realmente fue la indentación? ¿Qué tanto se marcó el material? ¿Ok? Entonces, esta dureza, como te lo digo aquí, pues se mide según sea la facilidad con que puede ser deformada plásticamente. Se puede tener una relación experimental entre la dureza y la resistencia para cada material en particular, ¿sí? Y los ensayos de dureza igual son muy necesarios para todo tipo de material por el uso que tú le vas a dar al material. Luego tenemos deformación plástica. ¿De qué estamos hablando? Ok, un monocristal, como ven aquí en la fotografía, puede deformarse plásticamente, como se ve aquí, donde tengo como una serie de planos, aquí en la figura, donde al haber aplicado un esfuerzo, todo lo que vimos en las diapositivas anteriores, aplicaste un esfuerzo, se deformó, qué tanto se deformó y cómo se deformó hacia adentro según la formación cristalina, y si tiene relación con el tipo de cristal, es como se ven estas laminillas, digamos, cómo se va deformando. ¿Okay? Entonces, esto nos lleva a ver comparaciones, tablas de cómo se va a deformar distintos materiales. Aquí tú puedes observar un patrón de las bandas de deslizamiento que se marcaron en una superficie de, me parece que es cobre. Aquí vamos a recordar el tipo de cristal. Si es HCP, vamos a hablar de hexagonal compacta. Si es FCC, vamos a hablar de cúbica centrada en las caras, face, acuérdate. Y
Si es BCC, vamos a hablar de cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Entonces es recordar lo que vimos las primeras clases, la primera práctica, ¿recuerdan? Bueno, pues a esto se refiere. Estas deformaciones entonces están dadas por el tipo de cristal que tiene el material. Puedes consultar esta información cuantas veces quieras. Aquí, arribita de donde está mi imagen, cuando la quites, o sea, cuando veas las notas sin el video o veas el video y quieras dar una consulta más, esto es del mismo, estamos estudiando, es una imagen que viene en el capítulo 6 del libro de Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, donde podemos ver el tipo de material que tenemos. Por ejemplo, puedo tener estructura FCC, es lo que dice aquí, para cobre, aluminio, níquel, plomo, entre otros. Y aquí es lo importante que quiero que veas, esto que te estoy marcando. De esta forma es como vas a encontrar los deslizamientos. Si es BCC, aquí tienes como tungsteno, molibdeno, entonces el deslizamiento se vuelve un poquito más complejo, ¿te fijas? Aquí tenemos otros ejemplos también de BCC. Tengo HCP, que era la hexagonal compacta, y aquí puedes ver que tengo cadmio, zinc, magnesio, titanio, berilio. La deformación es diferente. Entonces, te invito a que veas esta tabla, que por favor la copies en tu cuaderno y para que puedas comprender un poquito sobre esto de la deformación debido a la tensión de cizalla, o sea, lo que se da por cómo está el acomodo de los átomos o moléculas o iones del material. Entonces no se da igual y aquí tú puedes ver una relación que nos habla, oye, pues para el cobre, aluminio, níquel, plomo, etcétera, tengo una relación de 12, que es el número de sistemas de deslizamiento que puedo encontrar. Para sistema cristalino BCC voy a tener una similitud 12, pero el acomodo, la dirección del deslizamiento, aquí la pueden ver, es diferente y pueden consultar más esto conforme vayan viendo la necesidad. Vean que aumenta para el fierro y el potasio, y en el caso del hexagonal es como que muy resistente a la cizalladura. Entonces fíjense, solamente 3 y así van a tener con las demás, ¿sí? Entonces, los invito a consultar esta tabla comparativa de los deslizamientos de cizalladura. Y esta diapositiva es un poquito más para observar también los planos de deslizamiento que pueden tener y ver un poquito más a profundidad. No voy a profundizar yo demasiado en esto, quise incluírselos porque es importante tener el conocimiento, pero ahí está y espero que lo estudien más adelante. Quiero llegar a esto, que es la última parte, que es la ley de Schmidt, donde tenemos esta relación que vieron anteriormente en las últimas diapositivas, esta relación de tensión, tracción, de deslizamiento de cizalla, resulta que tengo cosas como el área inicial, la fuerza axial, el área del plano de deslizamiento o área de cizalladura, o sea, esa área 1, área subíndice 1, es la que aparece en estos diagramas que nos brincamos de cierto modo, pero estos aparecen con dos ángulos, uno el ángulo phi y el ángulo lambda, phi, PHI o también conocido como phi, alfabeto griego, letras minúsculas, lambda, lambda. Son los ángulos que vamos a ver entre la fuerza
que se aplica la fuerza esa uniaxial que va en un solo sentido, pues, y el plano de deslizamiento, que por eso es que tenemos dos ángulos que son muy especiales para definir qué es lo que está pasando aquí. Y entonces esta ley nos hace, pues, junta pues estas variables que son el área, el ángulo, aquí tienes lambda, aquí tienes phi, toma la tensión que se está dando y este corte que estás viendo aquí es eso que se está deslizando al estar ejerciendo las tensiones, está cambiando los cristales y ahora vemos, según esta ley, lo que pasa aquí es que podemos calcular la tensión de cizalladura. Y aquí ves de nueva cuenta que la tensión se calcula como fuerza sobre área, que es lo que tenemos aquí en esta ecuación. Nada más que tensión de cizalla, ahora utilizamos tau del alfabeto griego. Tau R para tensión de cizalladura. ¿Sí? Y la ley de Schmidt entonces toma esa fuerza uniaxial, que sería la fuerza de cizalla, Fr, como F coseno de lambda. ¿Por qué F coseno de lambda? ¿Te acuerdas de mecánica? ¿Te acuerdas de los vectores? ¿A qué te suena esto? A una componente del vector. No es más que eso, la componente del vector. Cuando tenías el triángulo, tenías un vector acá, quieres esta componente de aquí, aquí te lo estoy marcando, ve el dibujo que te estoy haciendo, y esto de aquí se sacaba por la magnitud de la fuerza, por el coseno de el ángulo, en este caso es lambda, este ángulo sería lambda. ¿Qué tal? Vectores. Se ocupaba, sí, para cálculos de fuerzas es lo más genial del mundo. Ocupas vectores, sí. Qué bueno que ya estudiaron esa parte mecánica. Excelente. Y el área, la otra parte que hay que ver, que está también tomándose en cuenta, es esa área en el plano de la cizalla que es igual a área inicial dividida entre el coseno del ángulo, ¿sí? En el que está el área. Entonces, sustituimos esa fuerza dividida entre el área, que es para calcular la tensión de cizalladura. ¿Me sigues? Aquí te lo estoy dibujando. Entonces, esa fuerza se puede sustituir en lugar de FR. FR, como ya lo viste acá abajo, es la fuerza por el coseno del ángulo, el de lambda, es lo que sustituimos aquí. Y el área en el plano de la cizalla, o sea, lo que estaba haciendo, digamos, si le hiciéramos un corte, es esto, el área inicial dividido entre el coseno del ángulo de esa área. Entonces, es lo mismo que calcular esa fuerza entre esta área inicial. ¿A qué te suena? Fuerza entre área inicial. La tensión. Muy bien. Por el coseno de lambda, por el coseno de phi, que era lo que se estaba dividiendo aquí. Aquí nomás se hizo un arreglo de la tortilla y se sustituye. Y esto es a lo que se le conoce como la ley de Schmidt. ¿Sí? ¿Qué nos da la ley de Schmidt? Bueno, pues es conocer cómo va a ser al interior el cambio o la cizalladura, que son más que deslizamientos de planos, el cambio que se va a dar entre el material. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Difícil? No. Te invito a que observes este video una y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Estos son los temas que íbamos a observar. Hay que estudiarlos una y otra vez. Adelanta, atrasa, mueve el video cuantas veces quieras, por eso es un video. Muy bien. Y voy a terminar con esto. Yo no sé
Si ustedes son ya de este nuevo milenio, pero habrán escuchado sobre un anime japonés muy famosísimo en los años 80. Se conoció en Latinoamérica como Capitán Tsubasa, en México se conoce como Los Supercampeones. Los Supercampeones. Era un show genial, todo el mundo lo veíamos. Pero ¿por qué te lo estoy poniendo? Bueno, ahí te va. Este personaje que ves aquí se llamaba Oliver Atom. Es el nombre que estaba aquí. Muy bien. Oliver Atom era la estrella del show, el mejor jugador de fútbol. Y de hecho la serie empieza donde él es pequeñito y va creciendo. Llega un momento en el que su mamá le regala una, una pelota, un balón, su primer balón de fútbol. Aquí lo tienes, su balón de fútbol. ¿Y qué pasó con eso? Se lo llevaba a todos lados. Sí, iba con su mamá de lado y Oliver traía el balón de fútbol con él. Lo cargaba, lo pateaba. Si iba a la escuela, iba con el balón de fútbol. A donde Oliver fuera, iba con su balón de fútbol. ¿Por qué iba con su balón? Te acabo de decir que Oliver en esta historia es el mejor jugador de fútbol del mundo. Llega a un punto donde Oliver crece, van al mundial y ganan el mundial. Es el mejor jugador del mundo. Ahorita pudiéramos hacer la analogía, de hecho, es el propio escritor de este anime sí ha hecho la comparación con Lionel Messi. Eh, ¿A qué voy con Oliver? Necesitan ser ustedes como Oliver Atom, así como él llevaba su balón para practicar en donde estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, siempre estaba practicando, en su caso, el fútbol. ¿Para qué? Para ser el mejor. Y no porque siempre estuviera, tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor. No, estaba motivado a aprender, a desarrollar distintas habilidades, a desarrollar más técnicas. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Practicar, practicar, practicar. ¿Cómo vas a practicar? Hay que resolver problemas. Hay un problemario para el segundo parcial que hay que resolverlo. Tienen que resolverlo. Está ese problemario en su sesión de la plataforma de Canvas. Hay que practicar. La práctica los va a hacer los mejores del mundo, como Oliver Atom. Espero que les suene. Aquí detrás van a ver está la fotografía también de Oliver pequeñito. Espero que les haya gustado también la analogía de él y espero verlos como él, los mejores del mundo. Muy bien, los veo pronto en las prácticas. Bye.